Amables televidentes de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa correspondiente a hoy lunes 5 de febrero del 2018. Sí a todo el plan de Lenin. Resultados del conteo rápido del CNN dan una contundente victoria al sí en la consulta popular y referéndum. Amigos televidentes, tenemos en pantalla precisamente desde la fuente del Consejo Nacional Electoral en Quito los resultados a esta hora de la mañana que queremos compartir de inmediato con ustedes. Aquí los tenemos ya. En la primera pregunta vamos a compartir con ustedes. En la segunda pregunta, comencemos con la segunda porque no se alcanza a divisar los resultados de la primera. Pero en la segunda pregunta, cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos, de todo lo que se ha escrutado hasta este momento. En la primera pregunta, 73.92% por el sí y 26.08 por el no. Resultado de la primera pregunta hasta esta hora, en lo que va escrutado hasta este momento. Segunda pregunta, triunfa el sí con un 64.33% versus el 35.67% por el no. En la tercera pregunta, que como todos recordamos planteaba la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. El pueblo dijo sí, queremos una reestructuración. Gana el 63.16% contra el no de 36.84%. En la pregunta 4 gana el 73.75% a favor del sí versus 26.27% el no. Pregunta 5 del número de actas procesadas. La pregunta 5 gana el sí con el 68.79% contra el 31.21% a favor del no. En la pregunta 6, gana el 63.2% a favor del sí versus el 36.8% del no. Y si el señor productor nos ayuda por interno con la pregunta 7, ya que el sí triunfa con el 67.45% en la pregunta 7 versus el no con 32.55%. 32.55% el no. Vamos ahora, esto es total país, ¿verdad? Lo que acabamos de compartir. Así es. Ahora vamos a ver qué pasó en Guayas, cómo votó Guayas. A ver, señor productor, esto es Guayas. 69.28 a favor del sí en la primera pregunta. Así sería bueno que lo pongamos en pantalla, la lectura de Guayas, porque todavía no está en pantalla. A ver, ¿cuánto es la primera pregunta? 69.28 versus el no 30.78. Perdón, 39.72. ¿En cuál de las preguntas era aquello? En la 2. En la 1. A ver, entonces me van leyendo porque lo que aparece aquí no corresponde a estos números. Vamos con la pregunta 2. Estamos dando los resultados de Guayas. Ahora sí lo tenemos. En Guayas, en la pregunta 2, gana el sí con el 58.93 a favor versus el no con un 41.7%. Esta en la pregunta que corresponde al tema de decir fin a la reelección indefinida. Otra de las preguntas polémicas, la pregunta 3. En la pregunta 3 en Guayas
gana el sí con un 58.01% versus el no con un 41.99%. En la pregunta 4 gana el 69.25% versus el 30.75%. Cabe destacar que en cada uno de los casos, como ustedes pueden apreciar en pantalla, hasta la pregunta 4 en Guayas, va procesado ya el 99.77% de las actas. Pregunta 5. En la pregunta 5 gana en Guayas el sí con 64.92% versus el 35.8%. En la pregunta 6, recordemos que se ha procesado en Guayas el 99.76% de las actas. En la pregunta 6 gana el sí con el 58.37% versus el no con el 41.63%. Y a ver si nos ayuda, señor productor, con el resultado de la pregunta 7 en Guayas. Por favor, le agradecería. 63.63% por el sí versus 36.37% por el no. Veamos ahora qué pasó en Manabí. ¿Qué pasó en Manabí? En donde las cifras arrojarían, en todo caso, una votación importante a favor del no. Esto fue lo que ocurrió en Manabí. En la pregunta 1 sobre la muerte civil, el resultado es a favor del sí, 55.86 versus el no, 44.14 en la pregunta 1 en Manabí, cuando ya se han escrutado en Manabí un número importante de actas. Pregunta 2. En la pregunta 2 pierde la pregunta 2 el sí, pierde el sí en la pregunta 2, pues alcanza una votación a favor del 48.27% versus el no, que gana en la pregunta 2 con el 51.73%. ¿Qué pasa en Manabí con la pregunta 3? Pierde el sí con el 47.52% y gana el no en la pregunta 3 en Manabí con el 52.48%. En la pregunta 4, gana el sí con el 57.2% versus el no con el 42.8%. En la pregunta 5 del total de actas procesadas en Manabí, gana el 52.65%, bastante reñido con el no, con el 47.35%. En la pregunta 6, pierde el sí, alcanzando un 47.87% versus el no, que gana en la pregunta 6 en Manabí con el 52.13%. Señor productor, ayúdeme con el resultado de la pregunta 7 en Manabí. 51.87 el sí versus 48.13 el no. Ahí están entonces, hemos dado los resultados del conteo rápido de las actas procesadas por parte del Consejo Nacional Electoral en total país, donde hay una victoria del sí frente al no. En Guayas, donde ocurre de igual manera, mientras que en Manabí la cuestión cambia y en algunas de las preguntas hay un triunfo del no. Pero en términos generales y en total país, la victoria es para el sí.